Saludos, queridos colegas. Mi nombre es Carlos Arturo Rodríguez Vera, consultor en NIF y asesor tributario. Como todos lo sabemos, se aproxima el cierre contable de 2020, que sin duda será un cierre especial, toda vez que en estos estados financieros se verán reflejados los efectos de la COVID-19. En este contexto, junto con el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF, hemos organizado un evento virtual denominado Lista de Chequeo NIF para el cierre contable 2020. El objetivo principal de este evento es identificar partida por partida de los estados financieros esos aspectos relevantes que no podemos perder de vista, con el fin de presentar unos estados financieros razonables, ajustados a los estándares internacionales. Este evento lo llevaremos a cabo el viernes 11 y el sábado 12 de diciembre. Espero que nos acompañen y nos vemos en este evento. Buenos días. Hoy, como la semana anterior, estamos el Centro de Estudios Territoriales, Educante y Razón Jurídica. Asimismo, nosotros, el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF, quien de la mano de una persona supremamente altruista y quien siempre quiere compartir el conocimiento, hemos aprendido mucho, tanto como persona como profesional. Él es el doctor Norbey Vargas Ricardo. Él nos acompañará esta mañana, donde estaremos hablando de industria y comercio en el sector salud. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos y bienvenidos. Ahora los dejo en compañía del doctor Gabriel Pérez, quien es mi comunicador. Gabriel. Buenos días de nuevo a todos los asistentes. Nosotros, en nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF y Educante, nos complacemos en saludarlos la mañana de hoy y les damos una bienvenida a atención de los procesos de fiscalización en el impuesto de industria y comercio sector salud. Este evento es apoyado por el Centro de Estudios de Tributos Territoriales CETRIT, de Razón Jurídica SAS y Estrategia Fiscal SAS. Con el mayor de los gustos les presentamos al doctor Norbey Vargas Ricardo, quien es contador público de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión tributaria de la Universidad de Antioquia, abogado de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, socio director de las firmas Estrategia Fiscal SAS, Razón Jurídica SAS, el Centro de Estudios de Tributos Territoriales y Educante SAS. Docente en los posgrados de impuestos de la Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, la UPB, Católica de Oriente, Universidad EAFIT y Uniciencias Medellín, así como también del Diplomado de Impuestos de EZETA, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT y conferencista en temas de impuestos nacionales y territoriales. Entonces, una muy cordial bienvenida, doctor Norbey. Ahora mismo el micrófono es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todas las empresas patrocinadoras que hacen posible este evento. Para mí es un placer en esta mañana de jueves hablar de un tema de mucha actualidad que tiene que ver con los procesos de fiscalización que vienen adelantando a algunos municipios en relación con los ingresos percibidos por la prestación de servicios de salud. Esto por cuanto hubo un cambio jurisprudencial muy importante en el año 2019, que cambió, donde el Consejo de Estado cambia su jurisprudencia y que tiene implicaciones como lo vamos a estudiar esta mañana. Entonces, en esta mañana de jueves, contrariando a nuestro gran maestro García Márquez, que decía que los jueves no sirven ni para uno morirse, pero sirven mucho, sobre todo para estudiar estos temas de impuestos. Entonces, en esta mañana un poco fría, nos vamos a dedicar a hacer algunas observaciones de cómo atender estos procesos de fiscalización. Voy a cargar la presentación. Voy a acoplar esto. Aquí ya está la presentación. Vamos a ver en modo presentar, que quede en modo presentación.
Ahí estás viendo la presentación, Gabriel, ¿cierto? Me confirma si estás viendo la presentación. Gabriel. Sí, señor. Sí, señor. En este momento se está viendo la presentación sin problemas. Lisa. Entonces, ese es el tema que nos convoca hoy, la atención de los procesos de fiscalización en el impuesto de industria y comercio y sector salud. ¿Cuál es la temática que vamos a desarrollar? Esperamos entonces a partir de este momento y más o menos hasta las tipo 9:30, 9:30 de la mañana, o sea, un espacio de hora y media más o menos, hora y 20 minutos, hacer esta exposición que vamos a hablar básicamente de este contenido que estamos aquí, que enseguida lo vamos a presentar, y a partir de ahí vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas. En la medida en que vamos desarrollando la conferencia, pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas, que al final Gabriel me traslada todas las preguntas y la idea es darle respuesta de forma general a las preguntas que se formulen sobre este asunto. ¿Listo? ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de unos aspectos generales del impuesto de industria y comercio, desde luego que es necesario. Para hablar del impuesto de industria y comercio en salud, hay que situarnos en una problemática actual del impuesto de industria y comercio. Problemática que esperamos sea solucionada con una próxima reforma tributaria de los impuestos territoriales. Por eso esperamos esta próxima reforma a partir del informe de la Comisión de Expertos que fue entregado en el mes de julio y que contiene observaciones relevantes para actualizar el régimen de los tributos territoriales en Colombia, entre ellos el impuesto de industria y comercio. Sin embargo, vamos a hacer algunas observaciones de las más importantes, porque vamos a ver que es un impuesto muy litigioso, es un impuesto que presenta muchas dificultades en su aplicación en Colombia actualmente, entre ellos propiamente el sector salud al que nos vamos a referir. Vamos a analizar la evolución normativa de la industria y comercio en el sector salud, donde ha brillado por su ausencia. Creo que el tema de la problemática del sector salud es clara desde hace mucho tiempo y hay que decirlo, aquí ha faltado gestión gremial para poder incluir en una reforma tributaria de los impuestos nacionales, porque así es que se hacen las reformas de los impuestos territoriales en Colombia. Vamos a ver que se hacen insertando algunos artículos en las reformas tributarias de los impuestos nacionales, como vamos a hacer un breve recorrido a continuación, pero hubo nota que en esas reformas tributarias o en esas modificaciones mejor que se les ha hecho al impuesto de industria y comercio, no se ha incluido una sola norma de los servicios de salud para solucionar el impuesto de industria y comercio, la dificultad que se presenta en relación con la gravabilidad de los servicios de salud frente a este impuesto. Creo que ahí nos faltó gestión gremial para incluir normas que pudieran solucionar de alguna manera o precisar este tipo de gravamen sobre el concepto que hoy nos convoca. Ante esa ausencia de norma, entonces, vamos a ver que nos atenemos entonces a la jurisprudencia de los altos tribunales, en este caso del Consejo de Estado, sesión cuarta, que conoce de los asuntos tributarios. Entonces vamos a hacer un recorrido, cómo ha sido la evolución jurisprudencial en relación con el impuesto de industria y comercio a partir de las sentencias del Consejo de Estado de la sesión cuarta, cómo ha evolucionado esta jurisprudencia y cómo ha ido cambiando en el tiempo, hasta llegar o aterrizar en el año 2019, donde cambia significativamente la jurisprudencia y donde es lo que hoy está motivando los planes de fiscalización de algunos municipios y donde nos vamos a concentrar a hacer algún análisis y atrevernos a hacer algún tipo de recomendaciones para atención de este tipo de procesos de fiscalización. Nos vamos a concentrar entonces en la fiscalización propiamente de los municipios, entre ellos el municipio de Medellín, que viene convocando y viene enviando oficios persuasivos a quienes prestan este tipo de servicio y obtienen este tipo de ingresos para que corrijan sus declaraciones o para que presenten sus declaraciones a aquellos que no han presentado declaraciones, porque debemos decirlo de entrada, hay contribuyentes o prestadores de servicios de salud que obtenían ingresos por varios conceptos, entre ellos por servicios de salud. Es decir, tenían ingresos grabados e ingresos no grabados.
entonces presentaban declaraciones sobre los ingresos grabados y sobre los servicios de salud no venían presentando declaración, no venían tributando. A estos contribuyentes entonces se les está exigiendo que corrijan las declaraciones abiertas. Vamos a ver cuáles son las declaraciones abiertas, eso es común en todos los municipios, ¿cierto? O si varía la declaración abierta de un municipio a otro. Vamos a analizar esa situación. Y los contribuyentes que solamente prestaban servicios de salud, que venían con actividades de prohibido gravamen hasta el año 2019, se le viene exigiendo la declaración de los últimos 5 años. Entonces vamos a analizar cómo deberíamos proceder en cada uno de estos casos. Recomendaciones de actuación en esos procesos de fiscalización y algunas opciones de cómo optimizar el impuesto, los intereses y las sanciones. Eso es lo que tenemos para compartir con ustedes en esta mañana. Algunas consideraciones preliminares en relación con esta exposición de esta mañana tienen que ver con lo siguiente. Reitero, tal como lo he hecho y lo hice recientemente en la conferencia en relación con los procesos de fiscalización de las declaraciones de IVA y las asociadas a la información exógena tributaria, debo informar que lo que manifieste en esta conferencia, lo que afirme, la posición expuesta, planteada, son de mi entera responsabilidad y que no comprometen a ninguna de las empresas que están haciendo posible esta conferencia. Es decir, no comprometen ni a ICER, ni a Educante, ni mucho menos al Centro de Tributos Territoriales CETRI, ni a Razón Jurídica, ni a tampoco a Estrategia Fiscal. A ninguna de estas compañías las compromete con lo que voy a exponer en esta conferencia. Son simplemente análisis particulares propios de mi entera responsabilidad profesional. Y además, en relación con esto, con lo que exponga acá, debo admitir que estas interpretaciones puede que no sean compartidas por otros colegas, por otros, o incluso por las entidades territoriales, ¿cierto? Pero bueno, estamos en derecho. Aquí hay el derecho a disentir, a no estar de acuerdo. Lo que sí exijo es que cualquier crítica debe fundarse en nuestro ordenamiento jurídico, porque recientemente en esta conferencia que le acabo de decir, recibí un chat en el sentido de que anuncié que iba a hacer una demanda, que una demanda ya se había radicado. Entonces alguien me escribió de que con esa demanda íbamos a generar un grave perjuicio a la comunidad jurídica, a la comunidad académica. Pero cuando voy y pregunto cuál es ese perjuicio, que yo no lo he visto, de verdad que los argumentos son muy pobres. Entonces, en ese tipo de cosas, sobre todo cuando uno hace afirmaciones en un público, frente a un público, entonces uno creo que debe ser responsable con las afirmaciones, o por lo menos decir cuáles son los argumentos en los cuales se soporta para exponer o hacer esa crítica. Y finalmente, ya le había dicho que tenemos un espacio de preguntas para resolver preguntas de forma general a los asistentes. Desde luego que ahí no vamos a resolver casos particulares, que es que yo tengo este ingreso, me pasó esto, seguramente más por el espacio que no nos da para resolver ese tipo de inquietudes. ¿Cuáles son los dos objetivos que nos hemos trazado entonces en esta conferencia? Vamos a analizar el estado actual de la gravabilidad de los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de salud respecto al impuesto de industria y comercio. ¿En qué estamos hoy? Desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurisprudencial y desde el punto de vista del entendimiento de la que vienen teniendo las entidades territoriales de la aplicación de esta nueva jurisprudencia que sacó el Consejo de Estado, sesión cuarta, a partir del año 2019. ¿Cómo estamos entendiendo eso? Y cómo debemos actuar los contribuyentes, ¿cierto? Porque al final del día eso es una relación jurídica entre los contribuyentes, quienes perciben ingresos por servicios de salud, y las entidades territoriales. E incluso el concepto y los planes de fiscalización o la decisión de fiscalizar puede cambiar de un municipio a otro. En este caso, conocemos muy de cerca la fiscalización que viene adelantando el municipio de Medellín, ¿cierto? Pero no tengo conocimiento de que otros municipios hayan iniciado este proceso de fiscalización, pero estarían en pleno derecho de hacerlo. Es una decisión política o de política tributaria de cada entidad territorial. Y vamos a poner algunos aspectos que se deben de tener en cuenta en relación con los planes de fiscalización. Ya les decía que vienen adelantando cada municipio en relación con el cambio de jurisprudencia. A eso nos vamos a referir. Sin más preámbulos, entonces, porque el tiempo es corto, vamos a hablar de unos aspectos generales del impuesto de industria y comercio hoy en Colombia. ¿En qué estamos? Es claro que estamos frente a un impuesto
que grava las actividades mercantiles, ¿sí? Las operaciones mercantiles, excepto en el caso de los servicios, que los servicios, después de la modificación que hizo el artículo 345 de la ley 1819 del año 2016, los municipios quedan autorizados para gravar el ejercicio de profesiones liberales, ¿cierto? El ejercicio de profesiones liberales, y esto queda, toca también el tema de salud, porque no nos digamos mentiras, muchos profesionales de la salud ejercen individualmente o prestan el servicio, entonces puede que no estén grabados o por exoneración vía profesión liberal o por el servicio de salud propiamente dicho, ¿cierto? Ahí los profesionales que se dedican en forma individual a la prestación de servicios de salud pueden tener, si se quiere, esa doble posibilidad de exonerarse del impuesto en esta materia. Entonces, la ley 14 del 83 es la ley marco del impuesto, es una ley bastante antigua, como ven ustedes, es una ley desde hace 37 años, una ley que pretende gravar, como su nombre, como el impuesto mismo lo indica, las actividades de industria y del comercio, actividades mercantiles de alguna manera, actividades que son muy dinámicas, si algo se caracteriza es el dinamismo de las operaciones mercantiles, del derecho comercial, es muy dinámico en sí mismo. Entonces, las formas de gravamen que existían en la ley 14 del 83 no son las formas de gravamen actuales, no son las formas de realización de las actividades mercantiles han evolucionado y la norma sigue estática en la ley 14 de 1983. Eso dificulta entonces la aplicación de este impuesto, que está lleno de dificultades en la aplicación en relación con los sujetos pasivos, como vamos a ver, en relación de los sujetos activos. Y al fin de cuentas, en cada uno de los elementos que integran el impuesto, evidenciamos dificultades en su aplicación. Entonces es claro que el impuesto de industria y comercio, al igual que otros impuestos territoriales, requieren a gritos una actualización que esperamos, ¿cierto?, se pueda presentar en la próxima reforma tributaria de los impuestos territoriales, que esa es la intención, según lo que ordenó la ley 1943 del año 2018, prorrogado por la ley 2010 del año 2019, en el que se autorizó la conformación de la Comisión de Expertos en materia de tributación territorial, y donde hay unos comentarios muy importantes en relación con la modernización que se le debe dar a este impuesto, al impuesto de industria y comercio. Entonces, vamos a ver entonces que los ajustes que se le han hecho, las reformas que se le han hecho al impuesto de industria y comercio y en general a los impuestos territoriales, ha sido a partir de artículos insertados en leyes de impuestos nacionales, en reformas tributarias de impuestos nacionales. Y para lo que vamos a ver hoy, para lo que nos compete, sobre todo en el caso del procedimiento tributario, vemos la ley 223 del 95, en un tema de periodo gravable, la ley 383 del 97. De esta ley 383 del 97 destacamos dos artículos. El artículo 51, que estableció, introdujo en Colombia la forma especial de gravar los servicios públicos domiciliarios, artículo 51, y el artículo 66 de esa ley 383 del 97, que obliga a las entidades territoriales a acoger el régimen de procedimiento tributario contenido en el Estatuto para los impuestos nacionales a los impuestos territoriales. Finalmente, esa norma fue subrogada por el artículo 59, ley 788 del 2002. Esta norma sí es muy importante, es la norma vigente, artículo 59, ley 788 del 2002, que tiene que ver entonces, o obliga a todas las entidades territoriales a aplicar el régimen de procedimiento tributario de los impuestos nacionales a los impuestos territoriales. El régimen sancionatorio consignado en el Estatuto Tributario Nacional para los impuestos nacionales aplicado a los impuestos territoriales y el régimen de procedimiento para la aplicación de sanciones. Estableciendo un límite o dos límites en el sentido de que los municipios no pueden crear sanciones superiores a las establecidas en el Estatuto Tributario. En ese orden de ideas, su única facultad en relación con el régimen sancionatorio es disminuir las sanciones y simplificar los procedimientos. Siempre decimos que es simplificar los procedimientos, hay que hacerlo con mucho cuidado porque en pro que no vaya a limitar derechos fundamentales como el derecho de defensa, debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política. ¿Listo?
Este artículo 59 va a ser muy importante entonces cuando estemos hablando de los procesos de fiscalización, cómo atender los procesos de fiscalización y cuáles serían los pasos que debe dar el municipio y las oportunidades procesales de defensa que tiene el contribuyente. Finalmente, la ley 1819, bueno, la ley 1430 del año 2010, introdujo una norma, que es el artículo 54 de esta norma, que precisa supuestamente el tema de los sujetos pasivos, pero lo que genera es una confusión en la medida en que a partir de esa ley algunos interpretan que los consorcios, las uniones temporales son sujetos pasivos del impuesto y eso no es cierto. Tenemos que decir desde el punto de vista del sujeto activo del impuesto de industria y comercio que los contribuyentes siguen siendo, desde la ley 14 de 1983, artículo 32, las personas jurídicas, las personas naturales y las sociedades de hecho, nada más. Aquello que no corresponda, que no esté inmerso en esa definición, entonces sencillamente no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio. En ese orden de ideas, los consorcios, las uniones temporales no son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. Los establecimientos de comercio propiamente dicho no son sujetos pasivos del impuesto. No son personas, no son sujetos de derechos ni de obligaciones. Entonces no son sujetos del impuesto. Desde luego que los propietarios del establecimiento de comercio y quienes ejerzan la actividad, entonces son los sujetos pasivos del tributo. Esto en cuanto a la evolución normativa. En esa evolución normativa es donde de alguna manera entonces decimos que ha faltado gestión gremial para incluir 1 o 2 artículos que trataran de dirimir el conflicto en cuanto al gravamen del impuesto de industria y comercio en los servicios de salud. Existen otras problemáticas en general asociadas al impuesto, ¿cierto? Con los problemas de gravabilidad en relación con el sujeto activo. Ya dijimos entonces que los sujetos pasivos, son personas naturales, personas jurídicas y sociedades de hecho. Y en cuanto al sujeto activo, es claro que el sujeto activo es el municipio o distrito donde se realiza la actividad gravada. Pero aún aquí no es pacífico porque se presenta en sede del sujeto activo. El sujeto activo se presentan dificultades cuando 2 o más municipios pretenden cobrar el impuesto, exigir el pago del impuesto sobre un mismo ingreso, sobre una misma actividad. Es lo que se llama entonces el conflicto positivo de competencia, efectos del impuesto asociados a los problemas de territorialidad o a las dificultades de la asignación territorial del ingreso. Entonces, problemas en sede del sujeto activo, del sujeto pasivo y al mismo tiempo del hecho generador. Y dentro del hecho generador, recuerden que el hecho generador tiene varios elementos: elemento objetivo, elemento subjetivo, elemento temporal y elemento espacial. En ese elemento objetivo encontramos entonces las actividades de prohibido gravamen. ¿Cuáles son las actividades de prohibido gravamen? Que supuestamente están relacionadas en el artículo 39 de la ley 14 del 83. Vamos a ver que se ha dicho que son las actividades de prohibido gravamen, pero cuando vamos a leer la norma encontramos actividades, encontramos actividades y encontramos exclusiones subjetivas en razón del sujeto. Entonces, encontramos en ese artículo 39 no solamente actividades, sino exclusiones objetivas y exclusiones subjetivas. Sin embargo, de ese artículo 39 es donde nace el problema que vamos a analizar esta mañana, el artículo 39, literal D, que se refiere en su último inciso a los servicios de salud o a los servicios prestados por hospitales adscritos al Servicio Nacional de Salud. Esos problemas subsisten, aún con la ley 18 y 19, que de todas estas reformas tributarias quizás fue la más amplia en tratar de precisar, ¿cierto?, o de solucionar algunos de los inconvenientes que se venían presentando en materia de este impuesto. Tocó temas de territorialidad, tocó temas de periodo gravable, de base gravable, y aún subsisten problemas en relación con este impuesto o en relación con los elementos de este impuesto. Entonces, desde luego que se requiere una reforma tributaria propia de los impuestos territoriales que se ocupe de la problemática de cada uno de los impuestos, entre ellos precisamente el impuesto de industria y comercio. Entonces entramos al tema de las actividades de prohibido gravamen, entre ellos los servicios de salud. La evolución normativa. ¿Cómo ha sido la evolución normativa en relación con el impuesto de industria y comercio de los servicios de salud? Y nos ubicamos entonces en el artículo 39
de la ley 14 del 83, literal D. Estamos hablando supuestamente de las actividades de prohibido gravamen. Dice entonces que es de prohibido gravamen la de gravar, se prohíbe la de gravar con el impuesto de industria y comercio los establecimientos educativos, establecimientos educativos públicos. Este concepto no ha sido tampoco pacífico en la medida en que se debe entender el concepto de público, si el concepto de público equivale al concepto de ser oficial o estatal, o si el concepto de público ha ido evolucionando, entendiendo concepto de público aquello donde prima el interés general y además donde cualquier persona pagando un precio pudiera acceder a ese colegio o a ese servicio. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado en este caso ha entendido que aquí, en la exclusión o en la no sujeción mejor del artículo 39, literal D de la ley 1483, a entenderse el concepto de público como equivalente al concepto de oficial. Bien, seguimos con las entidades de beneficencia, las culturales y deportivas, los sindicatos. No digo que los sindicatos, hay sindicatos de trabajadores que prestan servicios y reciben ingresos. Las asociaciones de profesionales gremiales, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro. Entonces, asociaciones de contadores, asociaciones de abogados, asociaciones médicas, los partidos políticos y llegamos a el momento que se refiere al tema de salud. Y los hospitales adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud. De entrada es claro que esta organización del sistema de salud que existía en 1983, esto cambió. Con la ley 100 del 93, esto cambió. Entonces, seguramente este concepto de hospitales adscritos o vinculados a ese sistema nacional de salud hoy no existe como tal, como organización. Después vimos el artículo 11 de la ley 50 de 1984, hablando entonces, cuando se refiere que las entidades a que se refiere el artículo 39, numeral segundo, literal D, de la ley 14 del 83, cuando realicen actividades industriales o comerciales serán sujetos del impuesto de industria y comercio en lo relativo a tales actividades. Entonces, lo que se precisó con esta norma es que esas clínicas y hospitales o los hospitales adscritos que prestaban servicios de salud, pero que adicionalmente realizaban actividades industriales o actividades de comercialización de algunos productos, debían pagar entonces el impuesto de industria y comercio sobre esos otros ingresos producto del ejercicio de esas actividades. Artículo 11, ley 50 de 1984, muy seguido de la ley 14 del 83. Y bien esta norma, que debemos decir entonces que aquí hay una norma que no mencioné, que es el artículo 48 de la Constitución Política del 91. Pero fíjense que estas normas son anteriores a la Constitución y ya viene este artículo 111 de la ley 788 del año 2002, que ya es posterior a la Constitución del 91, artículo 48, y al mismo tiempo es posterior a la nueva reorganización o la nueva estructura del sistema de salud en Colombia. Esta norma, en su norma original, establecía que en su condición de recursos de la seguridad social, no forman parte de la base gravaria del impuesto de industria y comercio los recursos de las entidades integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el porcentaje de la unidad de pago por capitación UPC destinado obligatoriamente a la prestación de servicios de salud, conforme a la destinación específica que lo prevé el artículo 48 de la Constitución. Entonces, el artículo 48 de la Constitución establece que los recursos del Sistema General de Seguridad Social Integral no pueden ser sometidos a ningún tipo de gravamen, no pueden ser negociados con ningún tipo de tributo. La intención del constituyente del 91 es que los recursos, las contribuciones que tienen naturaleza tributaria, como lo dice una sentencia que vamos a relacionar ahorita, que tienen naturaleza tributaria, no pueden ser afectados con ningún tributo. Van a financiar íntegramente el servicio de salud. Esta norma establecía que el porcentaje será, para estos efectos, el 80% en el régimen contributivo y el 85% en el régimen subsidiado. De alguna manera, entonces, del texto original de esta norma se infería que se pudiera gravar el 20% del régimen contributivo y el 15% del régimen subsidiado con el impuesto. Pues bien, esta norma fue demandada y la Corte Constitucional
la declaró parcialmente inexequible, en lo que ustedes ven resaltados ahí, porque consideró que estos apartes declarados inexequibles violaban el numeral quinto del artículo 48 de la Constitución, porque permitir que parte del ingreso que proviene de las contribuciones y que corresponde a la unidad de pago por capitación en un porcentaje era grabar ese tipo de recursos. Entonces anuló todo lo que está en rojo y subsiste esta norma como la vamos a leer. En su condición de los recursos de la seguridad social, no forma parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio los recursos de las entidades integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a su destinación específica como lo prevé el artículo 48 de la Constitución. Hago énfasis en esta norma porque de aquí es que se apoya el Consejo de Estado para cambiar su jurisprudencia en el año grabable 2019, jurisprudencia que nos tiene sentados en esta mañana aquí, estudiando estos temas. Entonces vamos a analizar ya la evolución jurisprudencial, cómo ha sido la evolución jurisprudencial de esta en relación con la gravabilidad del impuesto de industria y comercio de los servicios de salud. Básicamente son tres momentos en el tiempo, tres estadios en el tiempo. Una jurisprudencia que estuvo hasta el 2011, una jurisprudencia que estuvo del 2011 de alguna manera hasta el 2018, y ya el cambio jurisprudencial que se dio en el año 2019. ¿De qué estamos hablando entonces? Vamos a empezar a hacer este recorrido de la jurisprudencia existente hasta el año 2011. Y tenemos este expediente. Primero, bueno, todas estas sentencias son del Consejo de Estado, sección cuarta. Recordemos que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de los procesos que en primera instancia conoció el tribunal. Pero seguramente habrá muchas sentencias, muchos fallos, muchos litigios que se quedan en los tribunales administrativos. ¿Cuáles? Aquellos que conoce el juez administrativo en primera instancia y que llegan al tribunal administrativo respectivo en segunda instancia. Ahí seguramente pudo haber habido mucha dispersión de jurisprudencia o de sentencias mejor, pero en todo caso, para este análisis nos vamos a apoyar es en las sentencias del Consejo de Estado, sección cuarta. Aquí tenemos jurisprudencia hasta el 2011, jurisprudencia 2011-2018 y jurisprudencia 2019. Así en esos tres estadios en el tiempo lo vamos a analizar. El primer expediente del 5766 del 18 de noviembre de 1994. En este expediente, en esta sentencia, la sección cuarta consideró que las entidades de derecho privado, por el solo hecho de prestar servicios de salud, se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud y que por tal condición no se encontraban sujetas a ICA por los servicios hospitalarios de salud prestados. En algún momento en el tiempo hay que entender entonces cuál era la función que prestaban las instituciones que prestaban servicios de salud que no estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud o que no tenían capital público. Habían y existen aún muchas entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de salud allá donde el Estado no es capaz o donde el Estado no tiene cobertura y que en el fondo no perciben o buscan un ánimo lucrativo, sino de alguna manera una labor social. Ese tema es importante traerlo a colación y creo que es uno de los soportes que tiene el sistema de salud y que ha sido hoy en este tema del COVID un tema para observar nuevamente y que el Estado debiera valorar. Esta razón de ser de las entidades de salud que no tenían participación oficial, debíamos entenderlo leyendo un salvamento de voto que vamos a leer, que vamos a presentar más adelante, pero de entrada recomendamos leer muy bien los salvamentos de voto. En los salvamentos de voto encontramos elementos muy valiosos de los magistrados que se atreven a apartarse de la decisión que se toma en un determinado caso. Ya en una conferencia reciente mencionábamos, por ejemplo, la sentencia que decretó o declaró la exequibilidad del régimen simple de tributación. Esta sentencia, donde se tomó la decisión en la Corte Constitucional, un tribunal que es de 9 magistrados, de los cuales 5 magistrados votaron a favor de la exequibilidad y 4 magistrados salvaron el voto. Ese salvamento de voto es de 34 páginas, recomendábamos en su momento leerlo. Y un salvamento de voto que vamos a mencionar ahorita
es de 24 páginas que también recomendamos leer. Muy bien. Este expediente 13263 del 13 de julio de 2003 se consideró la sala que no se podían grabar tónicas los ingresos por cotizaciones a las afiliaciones del Servicio General de Seguridad Social y Salud, que las cotizaciones que no pertenecen a la CPS, sino al Sistema General de Seguridad Social y Salud, de conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Ley 100 del 93, debían no grabarse. Y esos ingresos que son de naturaleza tributaria, todas las contribuciones que son de naturaleza tributaria, esas contribuciones a la seguridad social, es un tema que ha venido recientemente se han venido haciendo algunas precisiones en relación con la naturaleza de ese tipo de contribuciones y se llega a la conclusión que son de naturaleza tributaria. Entonces, el tema que lo repite en varias sentencias, por eso se considera estas cotizaciones como contribuciones para fiscales. Sin embargo, la sentencia considera que hacen parte de la base grabable del ICA los ingresos por concepto de la UPC, cuotas moderadoras y COPAR. Hasta aquí no había sido anulado entonces, o declarado inexequible, la parte que hablamos de esta sentencia, de este artículo 111 de la Ley 788 del 2002, por parte de la sentencia C1040 del año 2003. Seguimos con el recorrido entonces. El expediente 13301 del 17 de septiembre de 2003. La sesión cuarta concluyó que los ingresos por concepto de la OPC se deben excluir de la base grabable del IC, debido a que no son recursos propios de la entidad, sino una transferencia que hace el sistema con fin específico de garantizar la prestación de los servicios de salud. De alguna manera, entonces, esta sentencia está en línea con lo que dijo la Corte Constitucional al declarar inexequible parcialmente el artículo 111 de la Ley 788 del 2002, que no se pueden grabar la unidad de pago por capitación. El expediente 13299 del 10 de junio de 2004, la sala sostuvo que la intención legislativa del artículo 39 de la Ley 1483, pues no someter a las entidades al cumplimiento de ningún tipo de obligaciones sustanciales ni formales relacionadas con el impuesto de industria y comercio. En ese orden de ideas, entonces, no están obligados ni a pagar ni a presentar declaraciones en materia de este impuesto. Este expediente 15291 del 6 de diciembre de 2006, del magistrado ponente Héctor Romero Díaz, siguió la tesis inicial y mayoritaria hasta entonces, pero la sesión agregó que la desgravación para el servicio de salud establecida en el artículo 39 de la Ley 14 incluye no solo a los hospitales, sino también a los integrantes del Sistema General de Seguridad Social y Salud, sean de naturaleza pública o privada, como es el caso de las EPS y las IPS. O sea, se le dio un amplio alcance a la expresión hospitales adscritos al Sistema Nacional de Salud. En ese orden de ideas, todos los servicios de salud estaban, en esa sentencia, exonerados, exentos de prohibido gravamen en materia del impuesto de industria y comercio. Relacionamos ahí otras sentencias en el mismo sentido. La sentencia expediente 15608 de 2006, la 15105 de 2007, la 15932 de 2007, la 16182 de 2007 y el expediente 16130 del 24 de octubre del mismo año, 2007. Hasta ahí llega la sentencia de 2011. Empieza entonces a analizar la evolución jurisprudencial que se dio entre el año 2011 y 2018. 2011 y 2018, donde empezó a cambiar la jurisprudencia entonces en relación con este concepto objeto de análisis en esta mañana. Se dio una variación en la línea jurisprudencial con el expediente 19881 del 13 de agosto de 2009, y dicha posición se consolidó entonces a partir del año 2011. Expediente 17459 del 3 de marzo de 2011. Única sentencia en ese sentido, pero se cambió un poco el sentido de los fallos. Empezó entonces el Consejo de Estado a variar, a hacer un viraje en la interpretación que se venía dando. La sesión adoptó un nuevo criterio de decisión en relación con la declaración del ICA para los servicios de salud, de acuerdo con lo siguiente. El artículo 48 de la Constitución prohíbe utilizar y destinar los recursos del sistema de seguridad social y salud para fines diferentes a ese sistema. Es decir, no pueden ser afectados con ningún tipo de tributo.
Establece entonces que la desgravación se predica respecto de los servicios de salud incluidos en el POS y los prestados en desarrollo de los planes de salud, los regímenes especiales establecen en estas normas y los que se prestan con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía o SIGA. Dice esta norma, que lo resalto acá, que los servicios médicos prestados en virtud de seguros médicos, planes complementarios o cualquier otro donde medie la mera liberalidad del cliente resultan gravados con el impuesto de industria y comercio. Dichas consideraciones concluyen a otorgarle una naturaleza objetiva a la gravación, por cuanto esta está determinada a partir del tipo de servicio de salud que se presta, adoptando como un criterio diferenciador la naturaleza del servicio. Si se trata de servicios prestados de manera obligatoria por mandato de la ley o de forma voluntaria por mera liberalidad. Empieza entonces, de alguna manera, en esta sentencia, según viraje, a darle la calificación del origen de los recursos en relación con el tipo de ingreso, el origen de los recursos que financia el servicio de salud. Y bien, este fallo, que este es un fallo hito, el expediente 17914 del 24 de mayo del año 2012, 24 de mayo del 2012, en el cual se encuentra el salvamento de voto del consejero Hugo Fernando Bastía Barça. En este fallo, la sesión señaló que el beneficio de la no sujeción del impuesto de industria y comercio sobre los servicios de salud, consagrado en el artículo 39 de la ley 14, ordinal segundo, literal D, cobija a todos los ingresos que tienen los hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud, y que la finalidad de la norma no puede someter a esas entidades, no someter a esas entidades a obligaciones materiales ni sustanciales formales en materia del impuesto de industria y comercio. Sin embargo, aquí en esta sentencia está el salvamento de voto que les había mencionado. Este salvamento de voto es muy importante porque a partir de este salvamento de voto es que en el año 2019 va a retomar el Consejo de Estado elementos para cambiar la jurisprudencia. He ahí la importancia de los salvamentos de voto. Si miramos este salvamento de voto, si lo vemos, es más rico en argumentación que en la misma sentencia. Tiene más derroche argumentativo el salvamento de voto que en la misma sentencia. El salvamento de voto, el solo salvamento de voto cuenta con 24 páginas. De aquí he extraído pues este pedacito que me llamó mucho la atención, pero en todo el salvamento de voto se hace un análisis muy enriquecedor desde el sistema de salud que había antes de la ley 100 y el sistema de salud después de la ley 100. Dice el doctor Hugo Fernando Bárcenas Bastías, o Bastías Bárcenas, en este salvamento de voto y en este pedazo que extraigo para esta diapositiva. Es por eso que en la sentencia del 3 de marzo, justificando su salvamento de voto, del cual fui ponente, la sala concluyó que cuando el literal de numeral segundo del artículo 39 de la ley 14 dispone que no están sujetos al impuesto de industria y comercio los servicios prestados por los hospitales adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud, debe entenderse en vigencia de que el actual sistema de seguridad social en salud, el servicio público de salud al que se refiere la norma, es decir, cuya prestación se debe garantizar el Estado a través de las instituciones que conforman el sistema de seguridad social de salud integral, específicamente de las empresas promotoras de salud, de las instituciones prestadoras de servicios de salud, en ambos casos de naturaleza pública, privada o mixta, pero en desarrollo del plan obligatorio de salud. Entonces, en este salvamento de votos se justifica por qué no todos los servicios de salud deben ser exonerados del impuesto, sino única y exclusivamente los que provienen del sistema. Volvemos acá, tenemos esta sentencia, expediente 19357 del 14 de mayo de 2015, donde se dijo, o se afirmó por la sala, que las empresas que prestan servicios de salud y las instituciones prestadores de salud no son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio por la prestación de servicios de salud. La desgradación entonces del artículo 39 aplica a los planes complementarios al POS que estén autorizados por la ley. Ahí entonces encontramos las pólizas de salud, la medicina preparada. Pues el beneficio tributario se orienta a no gravar el ingreso que proviene directamente como retribución del servicio de salud que prestan los hospitales y clínicas. Entonces, en ese sentido, todos los servicios de salud estaban exonerados del impuesto. Bien, el expediente 2717 del 20 de agosto del año 2015, con aclaración de voto de Hugo Fernando Bastía Bárcenas, reiteración jurisprudencial,
Y el doctor Bárcenas sigue entonces con su criterio en relación con el salvamento de votos que había hecho en la sentencia por allá de 2012. El criterio de la jurisprudencia entonces ganó sujeción del artículo 29 de la ley 14, se aplica a clínicas y hospitales respecto de los ingresos que perciban por los conceptos de servicios de salud que se prestan dentro del PLOS y de los planes complementarios. El expediente 21031 del 30 de agosto de 2016, con la aclaración de voto de Hugo Fernando Bastía Bárcenas, reitera la jurisprudencia en el mismo sentido. Finalmente, el expediente 2753 del 14 de mayo de 2017 reitera la jurisprudencia y la no sujeción delita de los servicios de salud a que se refiere el artículo 29 de la ley 14. También cobija aquellos servicios complementarios expresamente autorizados por las entidades competentes que sean prestados por entidades que hagan parte del sistema de seguridad social en salud. Finalmente, entonces, hasta el 2018, con toda esta variación de jurisprudencia del Consejo de Estado, lo cierto era que todos los servicios de salud, todas las entidades que prestaban servicios de salud consideraban esos servicios de salud de prohibido gravamen en relación o en aplicación del artículo 39 de la ley 14 del 83. Inclusive, no solamente los que provenían del POS, sino los planes complementarios y en general medicina privada que fueran servicios de salud. Antes de que pasara el 2019, debemos de decir entonces que ante la ausencia de normas, ¿qué hacen los no digamos contribuyentes, las personas que prestan servicios de salud? Pues aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado, porque tienen en el entendido que si existe alguna dificultad, alguna reclamación, entonces, yendo al Consejo de Estado y de alguna manera yendo a los tribunales que deben observar la jurisprudencia de los máximos tribunales o de los tribunales de cierre, entonces se vería fallado de conformidad como establece la jurisprudencia. De alguna manera, entonces, la jurisprudencia se convierte en un criterio de actuación, en un criterio de comportamiento, y al mismo tiempo, no nos digamos mentiras, también las autoridades tributarias municipales siguen la jurisprudencia para actuar de conformidad y no adelantar planes de fiscalización o exigirle a los contribuyentes en su momento pago del impuesto en relación con servicios de salud, cuando el Consejo de Estado traía una línea jurisprudencial clara de exclusión de los servicios de salud. Y llegamos al 2019. En el 2019 nos encontramos con esta primera sentencia, la sentencia expediente 20204 del 4 de abril de 2019. Resuelve un litigio entre el municipio de Medellín y el Laboratorio Médico Las Américas Limitada. Hay que tener en cuenta que el municipio, en esta discusión de los servicios de salud, nos vamos a encontrar que muchas de estas sentencias precisamente son resolviendo asuntos, litigios con el municipio de Medellín, que el Laboratorio de las Américas, que la Clínica San Diego, que, en fin, muchas entidades de acá en relación con el municipio de Medellín discutiendo si los servicios de salud o cuáles servicios de salud están grabados o no. Lo que quiero connotar entonces es que el municipio de Medellín ha sido, digámoslo así, partícipe en todo este tipo de, forzar este tipo de jurisprudencia, así como el Laboratorio Médico de las Américas, así como la Clínica San Diego y varias instituciones de salud de la ciudad de Medellín. Muchas de estas sentencias son de acá. Entonces, efectivamente, con ocasión de este expediente, de conocer este litigio, el Consejo de Estado, mediante este expediente 20204 del 4 de abril, cambió la jurisprudencia. Podemos decir entonces que esta es una sentencia ITU o fundante. No alcanza a ser una sentencia de unificación, porque las sentencias de unificación tienen hoy una cualificación y unas características en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, CEPACA, Ley 1437 del 2011 distinta, pero en todo caso sí es una sentencia que marca el cambio de jurisprudencia, que cambia la jurisprudencia que venía hasta ese entonces. Esa sentencia es una sentencia fundante, la cual cambia hacia adelante, vamos a ver, muy importante, la misma sentencia lo dijo, cambia hacia adelante la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia. En esa sentencia 20204, se hace un análisis pormenorizado del sistema de salud en Colombia. Hace un recuento de la evolución del sistema de salud.
de la forma de financiación de cada uno de del sistema, de los subsistemas y cómo se financia la salud hoy en Colombia. Y se fija un criterio de decisión jurisprudencial hacia adelante. Vamos a ver que hay una desagregación de cada uno de los servicios que estarían grabados y cuáles no estarían grabados con el impuesto, cuáles están cobijados entonces por ser de prohibido gravamen, si ya no en virtud del artículo 39 de la ley 14, sino en consonancia con el artículo 48 de la Constitución y el artículo 111 de la ley 788 del 2002. Se hace además un recorrido normativo y jurisprudencial en esa sentencia y se veían posiciones trascendentales en cuanto a la gravabilidad con el ICA en los servicios de salud. Posiciones trascendentales en la medida en que, por ejemplo, se llega a la conclusión de que hoy el artículo 39 de la ley 14 del 83 está ahí, está vigente, pero ha perdido eficacia en su aplicabilidad y que no se puede aplicar. Creo que ese es uno de los puntos más importantes que debemos analizar en esta mañana y que es trascendente. Pedimos excusas. Estamos en este momento recuperando la conexión del doctor Norbey. Les pedimos un poco de paciencia mientras recuperamos la conexión. No se nos vayan, por favor.
Gabriel. ¿Me escuchan? Hola. Susana, ¿me confirman si están escuchando? Doctor Norbey, lo estamos escuchando perfectamente. Gracias. Doctor Norbey, una recomendación, de pronto podría transmitir solo audio en este momento mientras estabiliza la conexión. Listo, muy bien, gracias. Listo, señor. Ofrecemos disculpas entonces por la caída del internet. Estábamos hablando de, empezando a analizar la jurisprudencia del año 2019. Nos estábamos refiriendo a esta sentencia 20204, que es la sentencia ITO, y vamos a continuar con las otras sentencias ocurridas en el año 2019 en este mismo sentido. Pero antes de continuar con la otra sentencia, vamos a decir entonces, en relación con esta propia sentencia 20204, qué fue lo que se dijo acá, ¿cierto? Dice el Consejo de Estado, la sesión cuarta, la sala adopta como criterio de decisión en el presente caso y hacia el futuro, bueno, ese hacia el futuro es un poco ambiguo, porque hacia el futuro significa de que en lo sucesivo, de alguna manera, los contribuyentes deberían cambiar su posición o que todos los casos se van a fallar de esa forma, ¿cierto? Porque fíjense que estos casos no son de ahora, estos casos son de mucho antes. Creo que sí, bueno, ahorita miramos este caso, creo que es del año 2009, si no estoy mal, entre el municipio de Medellín y el Laboratorio Médico de las Américas. Pero en todo caso, el Consejo de Estado aclara en esta sentencia que hacia el futuro, la posición de grabación en relación con el ICA o de los ingresos derivados de actividades de salud es la que está contemplada en el artículo 111 de la Ley 788 del 2002. O sea que esa es la norma fundante, es el fundamento jurídico que sirve entonces de sustento para la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado adoptada a partir del año 2019. Desde luego, ajustada pues de acuerdo con la inconstitucionalidad parcial decretada por la Corte mediante sentencia 1040 del año 2003. Y dice así, exclusivamente ignora consagrada, bueno, el artículo 111 de la ley 788 es el único el fundamento jurídico exclusivamente, y no lo consagrado en el literal del ordinal segundo del artículo 29 de la ley 14, la cual quedó desprovista de eficacia normativa. La cual quedó desprovista de eficacia normativa. ¿Qué significa eso entonces? ¿Será que podemos entender que con esta decisión el Consejo de Estado desconoce esa norma o implica una derogatoria y no tendría la competencia para derogar esa norma? Pero en todo caso, no va a ser el fundamento jurídico en lo sucesivo para tomar las decisiones en materia de este impuesto. Sigue diciendo esta sentencia que atendiendo los motivos en los cuales se funda el criterio de decisión, para la sala resultan inaplicables las disposiciones incluidas en los ordenamientos municipales, esto es de mucha trascendencia, en los ordenamientos municipales que reproducen la letra D del ordinal segundo del artículo 39 de la ley 14, como ocurre en el presente caso. En el sentido, entonces, cabe aclarar que la desgravación de los ingresos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 de la ley 788 del 2002 opera en todo el territorio nacional, incluso si ese mandato no ha sido incorporado en la normativa municipal. O sea, aunque los municipios no hayan modificado su acuerdo y subsista, como subsisten muchos municipios aún, la reproducción de lo que es el artículo 39, ordinal segundo, literal D, de la ley 1483, en todo caso es inaplicable lo que está diciendo el Consejo de Estado en esta sentencia. Porque debe ser una disposición constitucional derivada del inciso quinto del artículo 48 superior, tal como lo identificó la Corte Constitucional en la sentencia C1040 de 2013. Consecuentemente, ninguna autoridad municipal podrá obviar el alcance de esta desgravación. Dice entonces esta sentencia, reitero, que la actividad de prohibido gravamen consignada en ese artículo 29 literal D, ordinal segundo, que se refiere a las clínicas, a los hospitales adscritos al Sistema Nacional de Salud, ya no, la exoneración de los servicios ya no se hace con fundamento en esa norma, sino con fundamento única y exclusivamente en el artículo 111 de la ley 788 de 2002, y le da trascendencia jurídica a esta sentencia, que es una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, a todos los municipios de Colombia
que incluso tengan contemplado esta norma y que no hayan incorporado el artículo 111 de la ley 788 de 2002. En esta sentencia, entonces, se hace un recorrido, como habíamos dicho, y un listado, una clasificación de cuáles serían los servicios de salud que constituyen actividades de prohibido gravamen o que no son sometidos al impuesto, ya no en los términos del artículo 39 de la ley 14, sino en los términos del artículo 111 de la ley 788 del 2002. Estos servicios del centro, ahí tenemos los servicios de salud prestados con el POS, Plan de Beneficios en Salud, que define a su momento la autoridad competente, siempre y cuando dichas actividades sean remuneradas a favor de las IPS con recursos, es el criterio diferenciador con recursos, el origen de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Los servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito, solo cuando el servicio es financiado con cargo de los recursos de la subcuenta del ECAP del FOSIGA. Es el origen de los recursos, el factor diferenciador. Y sigue diciendo, los servicios médicos como consecuencia de accidentes, bueno, ya lo habíamos dicho, los servicios de salud de víctimas de accidentes, los servicios médicos prestados como consecuencia del accidente de tránsito, cuando exceden el tope de los 800 salarios mínimos legales mensuales diarios vigentes, las actividades realizadas por el IPS cuando son remuneradas con cargo a cualquiera de las subcuentas del FOSIGA y también el listado. Los servicios que no son exentos, los servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito financiados con el SOAT, con los recursos del SOAT. Los servicios de planes de salud previstos en la normativa de seguridad social, pero que no se financian con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino con pagos hechos por los respectivos cotizantes. Entonces, todo el tema de las pólizas, de los seguros de salud, de medicina preparada, deben cancelar el impuesto de industria y comercio. Están afectos al impuesto de industria y comercio. Como se puede evidenciar entonces, el nuevo criterio fundante para tomar la decisión, para decir si un ingreso es de prohibido gravamen en relación con el impuesto a partir del año 2019, es precisamente el origen de los recursos. Esto en consonancia con el artículo 48 de la Constitución, inciso quinto, que es el que prohíbe entonces que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud sean afectados con algún tipo de tributo. El constituyente del 91 entonces quería que los recursos de la salud fueran incólumes, limpios, para financiar propiamente el servicio. Si conectamos esto entonces con los servicios de salud, con las entidades que prestan servicios de salud y con la normatividad que exige, que tiene hoy el impuesto de industria y comercio, debemos de decir entonces que en aplicación del artículo 1 del decreto 3070 del 83, el reglamentario de la ley 14, ese decreto en el artículo primero señala entonces que se debe separar en la contabilidad los ingresos por cada uno de los municipios y desde luego cuáles son los ingresos grabados o no. O sea que esto exige entonces una nueva separación en la contabilidad en virtud de ese decreto 3070 del 83. Aquí hay unas observaciones en relación con esa misma sentencia, que los ingresos percibidos por las IPS están exentos cuando proceden de los recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social por mandato constitucional, están afectos a una destinación específica, y unos comentarios que van en ese mismo sentido y que no los vamos a leer acá. Otra sentencia que confirma la línea jurisprudencial. Esta sentencia, expediente 22250, que resolvió un litigio entre la Clínica Oftalmológica San Diego versus municipio de Medellín. Entonces, las instituciones de salud del municipio de Medellín y el municipio de Medellín propiamente dicho han sido protagonistas en la jurisprudencia, en la evolución jurisprudencial que ha resuelto el Consejo de Estado en relación con estos servicios. Este expediente, Consejo de Estado, sección cuarta, expediente 20962 del Neurológico de Colombia versus el municipio de Medellín. Y esta otra sentencia, expediente 2726 de la Fundación Oftalmológica de Santander, versus el municipio de Florida Blanca, en relación con una solicitud de devolución de retención de industria y comercio improcedente. Estas son las sentencias entonces, estas que vemos acá, la 20204, la 22250, la 20962, la 2726,
que todas están en el mismo sentido de la sentencia 20204, y que hoy constituye entonces jurisprudencia, y que tal como lo afirmó la sesión cuarta del Consejo de Estado en esa sentencia 20204, es el criterio de decisión hacia adelante. Y, de alguna manera, ante la ausencia de norma, debemos de decir que también constituye el criterio de decisión de quienes prestan servicios de salud para tributar o no industria y comercio sobre los ingresos percibidos, y al mismo tiempo de los municipios para fiscalizar y exigir el impuesto sobre ese tipo de ingresos. Pero como dijo la sentencia, hacia adelante a partir del 4 de abril de 2019, que fue la fecha en que se tomó la sentencia. Vamos a ver más adelante cómo debemos entender ese tipo de cosas, ese tipo de actuación desde los prestadores de servicios de salud y desde las entidades territoriales. ¿Cómo es la fiscalización que viene adelantando algunos de los municipios? Entonces, debemos entender que cuando salió esta jurisprudencia hicimos algunos acercamientos con algunos municipios. La mayoría de los municipios, entre ellos el municipio de Medellín, había prometido que no iba a ser retroactivo los efectos de esta sentencia, porque tal como lo dijo la sentencia 20204, es un cambio de jurisprudencia, y de alguna manera ese cambio de jurisprudencia afecta a la seguridad jurídica, porque si bien la seguridad jurídica debería estar contenida en una norma, aquí, ante la ausencia de norma, la seguridad jurídica entonces nos la da los fallos del Consejo de Estado. Pero cuando el Consejo de Estado cambia su jurisprudencia, cambia significativamente, sustancialmente su jurisprudencia, entonces, de alguna manera, los contribuyentes los deja expuestos en relación con las declaraciones abiertas, en relación con las declaraciones no presentadas, frente a la decisión de los municipios de ir a fiscalizar esas declaraciones o a ir a exigir la presentación de los últimos 5 años de las declaraciones no presentadas. Eso es un tema de verdad que afecta a la seguridad jurídica y afecta a la buena fe, porque todos estamos actuando de buena fe en relación con lo que tenemos, en relación con lo que aplicamos, con lo que orienta, que es la sentencia o la jurisprudencia del Consejo de Estado, porque no hay normas claras sobre el asunto. Entonces, en la revisión tenemos lo siguiente: revisión de declaraciones que se encuentran abiertas. ¿Cuándo se presenta eso? Primero, pues, no debería existir esa forma de, yo creería que los municipios debieran aplicar la jurisprudencia del 2019 hacia adelante. Sin embargo, hay algunos municipios, entre ellos el municipio de Medellín, que está adelantando procesos de fiscalización en relación con esa jurisprudencia, es decir, haciéndola de alguna manera retroactiva. ¿Listo? ¿Cómo son los procesos de revisión? Si se presentó declaración, si el contribuyente que prestaba servicios de salud, en aplicación entonces de ese artículo 50, si se puede decir, artículo 50, artículo 11 de la ley 50 del 84, que decía que si usted prestaba servicios de salud y prestaba otros servicios, entonces sobre esos otros servicios, o mejor, sobre esos otros ingresos que no provenían de la prestación de servicios de salud, debería presentar declaración. Y en ese orden de ideas entonces encontramos instituciones que prestaban servicios de salud que tenían ingresos de prohibido gravamen en el entendimiento de la jurisprudencia vigente en su momento, ingresos de prohibido gravamen e ingresos sobre los cuales debían de pagar impuestos de industria y comercio. Entonces, estos contribuyentes presentaban declaración. Por lo tanto, el proceso de fiscalización, si el municipio lo adelanta, tiene que estar reencaminado a revisar las declaraciones que estén abiertas. Recuerden entonces que en aplicación del procedimiento tributario de los impuestos nacionales, que debe estar replicado, aquí, ojo, que debe estar replicado en virtud del artículo 59 de la ley 788 del año 2002, debe estar replicado en virtud de esta norma al procedimiento territorial. Entonces, el procedimiento que se debe seguir es revisar las declaraciones abiertas. Iniciación entonces del procedimiento tendiente a sustituir las declaraciones privadas o a forzar su corrección. ¿Cuál es este procedimiento? Brevemente, un oficio persuasivo que es meramente opcional, que entre otras cosas es lo que está enviando el municipio de Medellín, un oficio persuasivo, ¿sí?, para que corrijan voluntariamente sus declaraciones, un emplazamiento para corregir, que también es opcional, más o menos equivalente a lo que establece el Estatuto Tributario en el artículo 685,
y si el municipio decide continuar con el proceso entonces de modificación de la declaración privada, debería proferir un requerimiento especial. Y en ese requerimiento especial, supuestamente proponer sanción por inexactitud. Pero si el municipio es consistente con lo que ha venido afirmando el Consejo de Estado, el cambio de jurisprudencia implica una diferencia de criterio. Y la diferencia de criterio encima de la sanción por inexactitud. Entonces, si el municipio, no obstante, debería no adelantar este proceso de fiscalización, lo hace, yo creería que en ese requerimiento especial no debería proponer sanción por inexactitud, porque es clara la diferencia de criterio en aplicación o generada como cambio de jurisprudencia de lo que había en el 2018 y hacia atrás y lo que hay de 2019 hacia adelante. Desde luego que el requerimiento especial es una propuesta de modificación que debe proferirse una liquidación oficial de revisión y ahí supuestamente se impone la sanción de inexactitud, que siendo armónico y consecuente con lo que acabo de decir, desde luego que ahí no debería ir sanción por inexactitud y queda una duda con los intereses moratorios. Porque en todo caso, fíjense que el contribuyente tiene la oportunidad de corregir en relación con, dentro del término para dar respuesta al requerimiento especial, o con ocasión de interponer el recurso de reconsideración sobre la liquidación oficial de revisión, el contribuyente pudiera corregir. Aunque creo que el tema sancionatorio es totalmente claro con el cambio de jurisprudencia, lo que sí nos queda en mayor discusión son los intereses moratorios. Y tendríamos que decir que los intereses moratorios en Colombia es o constituye la sanción por el no pago oportuno, de los impuestos, anticipos y retenciones, en los términos del 124 del Estatuto. Pero en todo caso, no eran obligaciones claras ni exigibles, porque no estaban determinadas, porque se aplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado, que constituía estos ingresos como el prohibido gravamen, el contribuyente no los incluyó, entonces consideraría que los intereses de mora tampoco son al lugar. En caso tal de que el municipio adelante el plan de fiscalización para aquellos contribuyentes que percibían ingresos por servicios de salud y además recibían ingresos no afectos o no exonerados y que por lo tanto venían presentando declaración. Hay que tener en cuenta entonces en relación a cuáles son las declaraciones abiertas. Quiero hacer una precisión en cuáles serían las declaraciones abiertas. Y aquí tenemos que analizar entonces la norma vigente en relación con la firmeza de las declaraciones de los municipios. Volvemos al artículo 59 de la ley 788. Importante recordar el artículo 40 de la ley 153 de 1887, que en el sentido que las normas de procedimiento, entendiendo que la firmeza de las declaraciones es una norma de procedimiento, la que se aplica es la que esté vigente en el momento en que empiezan a correr los términos o cuando se hace la actuación, más o menos. Ese es el punto que todos hablamos y sabemos cuál es la vigencia de la norma de procedimiento. ¿Y para qué traigo este asunto? Por lo siguiente. Recuerden que la ley 1819 del año 2016 modificó el artículo 714 del Estatuto Tributario. El 714 del Estatuto Tributario es la norma que establece los términos de firmeza. Antes de la modificación de la ley 1819, los términos de firmeza del 714 eran de 2 años, 2 años contados a partir del vencimiento del término para declarar, 2 años contados a partir de la presentación de la declaración si esta o es temporaria, 2 años contados a partir de la solicitud de devolución o compensación, ¿sí? 2 años. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué norma tenían los municipios incorporadas? Pues 2 años. Viene la ley 1819 y cambia este número de 2 años a 3 años, este término, de 2 años a 3 años, entonces implica que, ojo, ¿será que el hecho que se haya modificado el 714 quedaron modificadas automáticamente los acuerdos? No. Los municipios debían expedir un acuerdo, una norma de procedimiento para actualizar el procedimiento local con el procedimiento nacional. Significa entonces que si el municipio se quedó con los 2 años, debemos aplicar los 2 años y no los 3 años. En ese orden de ideas y a manera de ejemplo, traemos lo que pasó con el municipio de Medellín. El municipio de Medellín, entonces,
expidió el decreto 350 de junio 13 del año 2018. Mediante esa norma se actualizó todo el término de firmeza de las declaraciones de ICA en el municipio. Entonces, cuando se presentaron la declaración del año 2017, Industria y Comercio, que se presentó al último día, en el mes de abril de 2018, se les aplica el término de firmeza de 2 o de 3 años. Pues de 2 años porque la norma no había sido modificada. Debemos entender entonces que como la norma no ha sido modificada, sino que fue modificada la norma nacional, ese plazo inferior del municipio de Medellín en relación con la firmeza está en armonía con el artículo 59 de la ley 788, en la medida en que es un término inferior de firmeza, un término inferior para realizar las declaraciones. En ese orden de ideas, si nos vamos al municipio de Medellín y está fiscalizando estas declaraciones, tenemos que concluir que las únicas declaraciones abiertas en el municipio de Medellín serían 2018 y 2019, pero no 2017. Si la fiscalización es de aquellos contribuyentes que los únicos ingresos que percibían eran ingresos por servicios de salud, entonces estas personas que percibían ingresos por servicios de salud única y exclusivamente eran no contribuyentes del impuesto, no estaban registrados, no presentaban declaración, porque los ingresos que percibían eran de podido gravamen. Para ese tipo de contribuyentes, entonces, el procedimiento que está iniciando el municipio, y si el municipio decide, lo está haciendo el municipio de Medellín, y los otros municipios, si deciden hacerlo, es el procedimiento de acuerdo. Oficio persuasivo para que presenten las declaraciones de los últimos 5 años. Emplazamiento para corregir, ese emplazamiento, aquí sería emplazamiento previo por no declarar, luego sanción por no declarar y luego liquidación de acuerdo. Ese sería el procedimiento que hay que seguir acá en los últimos 5 años. Voy a corregir esta diapositiva. Entonces, pero le exigen los últimos 5 años, porque sería el término de prescripción de las obligaciones tributarias del 817 en consonancia con el procedimiento de acuerdo, que recuerden, inicia obligatoriamente con el emplazamiento previo por no declarar, continúa con la declaración, con la sanción por no declarar y termina con la liquidación oficial de acuerdo. ¿Qué tenemos acá entonces? Los efectos de cambio de jurisprudencia en algunos municipios. El Consejo de Estado, tal como lo vimos en la sentencia del expediente 20204, reconoce que la jurisprudencia constituye diferencia de criterio y por lo tanto exime de la sanción por inexactitud y de la sanción por corrección. Entonces, si es un proceso de revisión de parte de la autoridad tributaria, en el cual profiere requerimiento especial y liquidación oficial de revisión, donde propone e impone respectivamente sanción por inexactitud, debiera abstenerse de imponer esta sanción. Y si se trata de contribuyentes que habían presentado su declaración y se les exige la presentación de esta declaración, entonces debería admitir que no se liquide sanción por corrección sobre estas declaraciones. Pero el tema está con la sanción por extemporaneidad. ¿Qué pasa entonces con la sanción por extemporaneidad? ¿Será que se puede liquidar o se debe liquidar? En mi sentir, no. Porque esa sanción de extemporaneidad los contribuyentes venían actuando con fundamento en el criterio orientador, en la jurisprudencia que venía del Consejo de Estado, que calificaba estas actividades como de prohibido gravamen. Como no tenemos normas claras, entonces, digámoslo así, el Consejo de Estado, vía la sección 4, se convierte en el legislador natural en materia de estos tributos territoriales, precisamente en el impuesto de industria y comercio, servicios de salud. Sería aconsejable liquidar un impuesto ínfimo y esperar la sanción por inexactitud. Entonces, en caso de que el municipio, por ejemplo, no requiera, no acepte que se excluya la sanción de temporalidad, podríamos liquidar un impuesto muy pequeño y luego esperar la sanción por inexactitud, y en relación con la sanción por inexactitud, si es clara la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación que no procede cuando hay cambio de jurisprudencia. ¿Qué sucede con los intereses por mora? Ya lo había tocado. Los intereses por mora constituyen una sanción, tal como está ubicado en el Estatuto Tributario, tal como está dicho en consonancia con el artículo 1 del Estatuto, el pago de la obligación sustancial
el incumplimiento de la obligación sustancial, el no pago oportuno de los impuestos, anticipos y retenciones, tiene una consecuencia jurídica que es una sanción, y esa sanción por naturaleza son los intereses moratorios. Entonces, creería que los intereses moratorios también se deben excluir, no se deben causar, en la medida en que la obligación no era clara, expresa y decidible en el momento del vencimiento, sino que una obligación se está confirmando o consolidando en un tiempo, en un término superior a de la exigibilidad. ¿Cuáles son los efectos de la jurisprudencia entonces que venimos analizando? Ante la ausencia de normas claras, ojo con eso, ante la ausencia de normas claras, y teniendo que el criterio orientador de los contribuyentes y de las entidades territoriales en materia del impuesto de industria y comercio y los servicios de salud, y en general de las obligaciones asociadas a este impuesto, se cumplen observando las sentencias del Consejo de Estado, debemos entender que la sentencia 20204 del 4 de abril del año 2019 constituye un cambio sustancial en materia del impuesto. Y cuando digo sustancial, es como si hubiese, equiparable a si hubiese existido una nueva norma, porque veníamos actuando con un criterio del Consejo de Estado que admitía o aceptaba a los municipios y los contribuyentes, y de un momento a otro cambia la jurisprudencia y cambia hacia adelante. Entonces debemos entender que ante la ausencia de norma, vía esta sentencia, vía este cambio jurisprudencial del Consejo de Estado, se generó un cambio, si se quiere, entre comillas, normativo, sustancial en materia del impuesto. Y estos cambios sustanciales, por el mismo mandato del artículo 338 de la Constitución Política, debieran aplicarse hacia el periodo grabable siguiente, al periodo grabable siguiente. En este contexto, entonces, bajo esta posición, es claro que a partir del año grabable 2020 hay que darle plena aplicación a esta sentencia, expediente 20204, que a partir del año grabable 2020, entonces, los que prestan servicios de salud deben identificar en su contabilidad, dependiendo del origen de los recursos, en ingresos grabados y ingresos no grabados con el impuesto. Habrá que hacer entonces una doble clasificación: ingresos grabados, ingresos no grabados con el impuesto, y de estos ingresos grabados, en qué municipios fueron obtenidos. Pero todo a partir del año grabable 2020, declaración que se presenta en el 2021. Considero que existen elementos para soportar que ese es un cambio sustancial, un cambio casi equiparable a una nueva norma, y que por lo tanto debe aplicarse a partir del periodo grabable siguiente. Esa sentencia ahí entonces indica que se adopta un criterio de decisión hacia el futuro, y es más, lo que ya leíamos directamente en el cuerpo de la sentencia, que decía que la letra D del ordinal segundo del artículo 39 de la ley 14 quedó desprovista de eficacia normativa. Entonces, ¿qué implica eso? Que fue derogada la norma. Sabemos pues que desde luego el Consejo de Estado no puede derogar una norma, la puede anular, pero aquí no la está anulando, y esto es una ley, sería la Corte Constitucional. Lo que el Consejo de Estado está diciendo en esta sentencia es: sí, eso está vigente, pero no se puede aplicar. Eso es un cambio muy relevante en lo que se venía haciendo y en cuanto a la normatividad que regula este impuesto en relación con los servicios de salud. Tenemos entonces algunas recomendaciones de actuación finales. La decisión de los municipios de fiscalizar periodos legales anteriores a 2019 atenta contra la seguridad jurídica y la buena fe de los contribuyentes. De verdad que los las entidades prestadoras de servicios de salud venían cumpliendo sus obligaciones bajo el supuesto de que eran actividades de prohibido gravamen, que era la jurisprudencia que existía, pues, digamos, en forma armónica del Consejo de Estado, y de alguna manera venía siendo pacífica, tanto para el contribuyente como para los prestadores de servicios de salud, como para los municipios. Y con fundamento en eso, entonces, fijan los precios, determinan las inversiones, disponen de las utilidades, si es que hay utilidades, en fin, es un tema pacífico, y de un momento a otro se le cambian las condiciones, cambia la jurisprudencia. Entonces no resulta de recibo que los municipios empiecen a hacer procesos o iniciar procesos de fiscalización en forma retroactiva, porque
es claro que esto va a afectar o afectaría gravemente a estas entidades de salud, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde los recursos por sí mismos son aún más limitados que en tiempos normales. Creo que esto generaría de verdad unas consecuencias económicas nefastas para este tipo de entidades. Entonces, la recomendación vista desde la misma sentencia C200, la sentencia expediente 204 que vimos acá, con el argumento que es un cambio sustancial que deja sin vigencia o deja sin eficacia jurídica una norma y que cambia la situación de los contribuyentes, debería aplicarse a partir del año grabable 2020 en consonancia con el artículo 332 de la Constitución, porque actuar de otra manera es erosionar y afectar los principios de seguridad jurídica y la buena fe de los prestadores de servicios de salud. Ante los procesos de fiscalización, entonces, los contribuyentes pueden optar por trabar los litigios, es decir, empezar a seguir la discusión con el municipio, atender el proceso de modificación de la declaración que ya dijimos, se inicia con el oficio persuasivo, si es que hay persuasivo, o incluso con un emplazamiento para corregir del 685 del estatuto o su equivalente, a los cuales, por ser actos preparatorios, se les puede dar respuesta. Y si el municipio continúa, pues debe de proferir requerimiento especial. En el requerimiento especial, luego la liquidación de revisión, luego el recurso, agotar vía gubernativa y finalmente ante un juez. Y ante un juez de la República, en ese trasegar en el tiempo, en esa atención del litigio, tranquilamente puede aparecer una reforma tributaria que nos permita optimizar el tema del impuesto. O incluso, creo que este sería un tema de incluir en la próxima reforma tributaria, o bien de impuestos nacionales, o bien de impuestos territoriales, una norma que también permita una especie de amnistía para este tipo de procesos. Bueno, amnistía es aplicación hacia adelante de la norma, porque están afectando, erosionando los recursos de las entidades de salud. Entonces, una de las recomendaciones es seguir la discusión, trabajar en litigios, evaluar qué implica eso y poder adelantar el litigio. Siempre que uno va a tomar una decisión en impuesto, hemos dicho de que hay que evaluar cuantía y costo aproximado del proceso. Porque si es muy poquita plata, entonces no le va a dar para pagar un litigio, pero habrán sumas muy interesantes sobre los cuales definitivamente la entidad, o bien porque lo decide, o bien porque no cuenta con los recursos, le va a tocar indefectiblemente atender o trabar un litigio, un proceso judicial. Eso implica entonces llevar el proceso hasta las últimas instancias, ¿cierto? Hasta el mismo Consejo de Estado, para que el Consejo de Estado de alguna manera dirima entonces el conflicto de cómo debe aplicarse y entenderse la decisión con ese cambio de jurisprudencia sustancial del año 2019 frente a los contribuyentes. Otro, presentar o corregir las declaraciones tributarias de los periodos anteriores sin sanciones ni interés. Esto puede resultar también de mucha discusión, porque nos podemos ver abocados frente a un proceso de inexactitud en las declaraciones o un proceso de corrección de declaraciones de sanciones en el equivalente al 701 del Estatuto Tributario. Conclusión, entonces, considero que existen elementos para darle aplicación a la norma solo a partir del año grabable 2020, es decir, declaración que se presenta en el año 2021 correspondiente a ese año 2020. Si la intención es presentar las declaraciones, se recomienda hacerlo en el momento cero, es decir, no dejar trabar, iniciar el proceso persuasivo. En la etapa persuasiva, pues, tomar la decisión. Hay que sentarse en esa primera etapa persuasiva, evaluar la decisión y tomar la decisión si se va a ir a discusión o si efectivamente se va a presentar las declaraciones y hacer lo que vienen diciendo los municipios. Avanzar en la posible discusión con los municipios y hasta encontrarse con una forma de terminación anticipada de la discusión vía administrativa en vía judicial, o bien porque se hace o se aplica una norma de conciliación o de terminación anticipada de los litigios, ese puede ser, o porque se inserta, y aquí sí se requiere gestión gremial, insertar una norma en una reforma tributaria, bien nacional o si aparece la territorial, para de alguna manera crear una amnistía, un borrón y cuenta nueva en este tema de salud.
porque de verdad que estos procesos de fiscalización terminarían erosionando significativamente los recursos de las entidades prestadoras de servicios de salud en un momento muy crítico del COVID que estamos enfrentando. Esperar la reforma tributaria territorial y verificar si se incluye algún tipo de amnistía, perdón y olvido a esta problemática. Más o menos estos eran los planteamientos que les quería hacer en relación con este tema que estamos viendo, este proceso de fiscalización y el cambio de jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con el impuesto de industria y comercio y los servicios de salud. Creo que temas que se resumen para resumir la conferencia. La nueva posición del Consejo de Estado es la no gravabilidad de los servicios de salud depende finalmente del origen de los recursos. Del origen de los recursos, en consonancia con el artículo 48, inciso quinto de la Constitución Política. Entonces, los prestadores de servicios de salud tendrán que separar sus ingresos por grabados y no grabados y por municipio, en aplicación de ese decreto 3070 del 83. Muy bien. Y adicionalmente, entonces, en relación con los efectos de ese cambio de jurisprudencia del año 2019, debemos entender que es un cambio sustancial, casi equiparable a una nueva norma, porque como no tenemos normas, ese es el criterio orientado para las partes, para el municipio y para los prestadores de servicios. Entonces, debería aplicarse en una interpretación constitucional el artículo 338, como es un cambio sustancial, se aplica a partir del periodo global siguiente. ¿Listo? Y finalmente, si frente a los planes de fiscalización, si los prestadores de servicios deciden presentar declaraciones sin pagar, en todo caso no debería haber lugar ni a sanción de corrección, ni a sanción de extemporaneidad, ni sanción de inexactitud, ni los intereses por mora. Este es más o menos entonces el resumen de los planteamientos que he hecho y que está contenido en la presentación. Vamos entonces a abordar las preguntas. Gabriel me ayuda entonces con las preguntas que han formulado para que continuar con la conferencia. Sí, señor. Nos pregunta Julián Arango. El no gravamen del ICA en salud siempre se refiere a entidades. Así las cosas, para los médicos independientes, ¿tienen derecho al no gravamen por ser personas naturales? Muy bien, muy buena la pregunta. Yo creo que ya de alguna manera la habíamos tocado, que tiene que ver con, realmente no es un tema de entidades, es un tema de servicio, y ya con la nueva jurisprudencia es un tema de origen de los recursos. Entonces, si existe, por ejemplo, un médico, un especialista, que tiene su consultorio y tiene una secretaria, tiene un consultorio y una secretaria, presta o está en ejercicio de una profesión liberal, porque lo hace mutuo propio, a título personal. Si le presta servicios a una IPS, a una EPS, entonces esos servicios provienen, esos recursos provienen del sistema, esos no son grabados, de una parte. Ahora bien, en el caso personal de él, está frente al ejercicio de una profesión liberal. Y frente al ejercicio de una profesión liberal, sí debemos observar cómo lo graba cada municipio. Entonces, si estamos en el municipio de Medellín excluye del gravamen a las profesiones liberales en forma individual. ¿Cómo así que en forma individual? Sí, más o menos los equipara a las rentas de trabajo del artículo 103 del estatuto. O sea que si la persona no tiene más de 2 empleados, entonces se considera una profesión liberal en forma individual no sometida al impuesto. Esa persona estaría exonerada, por una parte, por profesión liberal, si es en el municipio de Medellín, y otro por servicios de salud en relación, o sea, tiene una doble exoneración. Conclusión, no pagaría impuestos. Pero si estamos frente a un médico que tiene, pues puede decir, un odontólogo, o sea, que presta servicios a IPS, a EPS, y tiene otros odontólogos, y está en el municipio de Medellín, entonces le tocaría pagar impuestos de industria y comercio sobre aquellos servicios que se presten o que se financien con recursos que no provienen del sistema. Dicho de otra manera, toda la odontología privada sería objeto del gravamen del impuesto de industria y comercio. Y si está en el municipio de Medellín, ya no está prestando, está ejerciendo la profesión liberal, pero no en forma individual porque tiene más de 2 empleados, tiene 2 empleados o más, y en ese orden de ideas le toca pagar impuestos de industria y comercio sobre la profesión liberal. Hay que mirar en cada municipio, porque hay algunos municipios que no han actualizado su acuerdo municipal en los términos del artículo 345
de la ley 1819 del 2016 y siguen teniendo en sus acuerdos municipales la prohibición de gravar con el industria y comercio las profesiones liberales. En ese caso, entonces, se mantiene la prohibición. Se mantiene la prohibición porque el municipio no lo ha actualizado su normatividad. ¿Listo? Continuamos, Gabriel. Listo. Claudia Patricia Calderón nos pregunta: los ingresos de una IPS de naturaleza privada que dispensa los medicamentos a pacientes de las EPS, es decir, obtiene ingresos por comercialización de medicamentos a las EPS, estarían grabados con el impuesto de industria y comercio. Ella hace una aclaración acá. Ella dice que la pregunta se hace porque los recursos que obtienen provienen del sistema, dado que corresponden a los medicamentos que debe proveer la EPS a sus pacientes. Vale aclarar que muchos de los medicamentos deben ser aplicados directamente por la IPS, pero lo que cobra la IPS a la EPS no es la aplicación del medicamento, sino la venta del medicamento como tal. Muy interesante el tema, porque si veíamos el artículo me va a permitir devolverme acá, el artículo 111, vamos a mirar el artículo 111, porque me parece muy importante la pregunta. El artículo 111 tal como quedó, la norma habla de los recursos del sistema, miremos a ver. En su condición de recursos de la seguridad social, no forma parte de la base legal del impuesto de industria y comercio los recursos de las entidades. Si el fundamento jurídico es esta norma, porque fíjense que ya ni siquiera son los servicios, si el fundamento jurídico es el origen de los recursos y esos medicamentos se financian con los orígenes de los recursos, creería que no estarían grabados. Porque tal como quedó el artículo, no se refiere exclusivamente a los servicios, sino es una exoneración subjetiva, objetiva en razón del origen de los recursos. Podría extenderse esa no sujeción a los ingresos que se perciben por los medicamentos entregados que se financian con los recursos del sistema. Es un tema para analizar, pero en principio considero que sí sería viable, porque lo que estamos aplicando ya es el artículo 111 de la ley 188 del 2002. Más preguntas. Bueno, Shirley Arrieta nos pregunta: ¿el no gravamen del ICA en salud siempre se refiere a... No, un momento, qué pena. Luis Rodríguez: entonces, de acuerdo a la sentencia, los copagos y las cuotas moderadoras, si están grabados así, sean servicios post, o solo se graba cuando se pagan los servicios por planes de prepagada o complementarios de salud. Es claro que los planes complementarios, lo que se financian con seguros, están no grabados, ¿cierto? Son grabados con el impuesto. La medicina preparada, las pólizas de salud, todo eso se financia con recursos de los aseguradores, ¿cierto? Están grabados con el impuesto. Pero lo que provengan con recursos del sistema, la pregunta es, ¿esos recursos del sistema, los copagos son recursos del sistema? Hay que verlo en relación con la ley 100, cómo lo regula, ¿sí? Pero si son recursos del sistema, igual gozan de la no sujeción en los términos del artículo 111 de esa ley 188 del 2012. Vale, Gabriel. Guillermo nos pregunta: doctor, ¿son procedentes los cobros de intereses por parte de los municipios en materia de ICA cuando es por falta de envío de factura o negligencia dada por el municipio? Que el contribuyente no cumplió con la obligación sustancial. Pues ese tema escapa pues de esta conferencia, pero siempre se ha discutido de que cuando el contribuyente sabe que tiene una obligación y no le llega la factura, también es un deber de solicitar la factura, ¿cierto? Incluso, recuerden que el tema de la factura es un tema que no todos los municipios lo tienen, que el impuesto se causa con la presentación de la declaración y se hace exigible en los plazos estipulados en las normas, así no se pide la factura.
Entonces hay una discusión de si yo debo esperar la factura, que si la factura no me llega, entonces no puedo pagar intereses moratorios, pero yo en todo caso sabía que había una fecha de pago y aunque no me llegara la factura, yo debí extinguir la obligación o por lo menos exigir la factura, presentarme, en fin, exigir aquí estoy, quiero pagar, necesito la factura o formular un derecho de petición, no quedarme callado, ese es el tema. Porque muchas veces creemos que con el hecho de que no me haya llegado la factura, entonces yo puedo decir después negarme a pagar los intereses moratorios. Es una discusión de mucha filigrana jurídica y que en ocasiones no prospera en favor de los contribuyentes. Isaac Bello nos pregunta, entonces, si llega un requerimiento de solicitud de información de los últimos 5 años por parte de un municipio, ¿cuál debería ser la actualización del contribuyente? Interesante la pregunta. Muy interesante la pregunta porque puedo decir, venga, es claro que lo primero que hay que hacer es no quedarme callado, yo tengo que responder, ¿cierto? Porque si yo guardo silencio, me veo expuesto a una sanción por no mandar información. Pero la primera conclusión es que efectivamente yo debo responder. ¿Pero qué debo responder? Ahí viene el quid del asunto. Mandar la información. Si yo mando la información, al renglón seguido me van a mandar el emplazamiento previo por no declarar, o me van a mandar la resolución sanción y me van a continuar el proceso. O usted le dice al municipio, le sostiene, municipio, está bien, yo presté servicio, y tengo la información, pero yo no soy contribuyente. Casa la discusión en relación con la sujeción o no del impuesto en esos periodos. Podría ser. Y ahí, de alguna manera, escapan a la imposición de la sanción porque usted sí está dando respuesta. Y hay que ver otro tema que hemos venido mencionando en algunos foros y es la aplicación o el amparo del artículo 33 de la Constitución Política. Yo sé que si le doy esa información, a renglón seguido me van a cobrar mayor impuesto, pero también voy a ser objeto de una sanción. Entonces, eso implica una forma de autoincriminación. Yo me puedo negar a mandar la información soportado en ese artículo 33, además de la Constitución Política. La prohibición de la autoincriminación. Patricia Eugenia Castelblanco nos pregunta, si adicional a los servicios prestados a las EPS se prestan servicios estéticos de salud a particulares, ¿estos sí serían gravados con el impuesto de industria y comercio? Ante la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado, es claro que los servicios de salud que no se financian con recursos del sistema, si esa cirugía estética no fue financiada con recursos del POS, entonces desde luego que debe pagar impuestos de industria y comercio. Pero fíjense que ya es el origen de los recursos, no es razón de tipo de intervención o el servicio, porque no nos digamos mentira, hay algunas intervenciones médicas, estéticas, que son ordenadas o bien por una tutela o se prestan dentro del servicio del POS y por lo tanto son financiados con recursos del sistema y tampoco deben de pagar impuestos de industria y comercio. Ahí la pregunta es, ¿con qué recursos se financió esa cirugía? Imagínense una prótesis mamaria. Hay prótesis mamarias que se ordenan en virtud de un tema de cáncer, de mama, en fin, todo este tipo de cosas. Eso es tranquilamente financiado con recursos del sistema y por lo tanto no pagarían impuestos de industria y comercio a esos ingresos. Tenemos una última pregunta que es de Carmina Jiménez y nos dice ¿cuál sería la tarifa vigente para los servicios de salud por pólizas de salud en el municipio de Medellín? Bueno, la tarifa no la tengo, pues. No tengo aquí el acuerdo para buscar la tarifa. Se trata de ir a leer la norma, pero en todo caso, recuerde que en la clasificación de las actividades de la industria y comercio hay actividades industriales, comerciales y de servicio. Y la actividad comercial del artículo 35 de la ley 14 del 83 es una actividad subsidiaria, al punto, ¿cierto?, que si un servicio no es clasificado como industrial o de servicio, entonces se clasifica como una actividad comercial. Para mí es claro que esto es una actividad de servicio, habría que ir a buscar, si no existe la tarifa, sería
otras actividades de servicio no clasificadas. En fin, se trata de ir a buscar o hacer la adecuación típica con la tarifa que exista. Y si no existe una clara específica para esto, entonces será otras tarifas u otros servicios no clasificados previamente. Adelante, Gabriel. Doctor, nos llegaron otras dos preguntas. Adelante. Una de ellas es de Boris Corrales, que nos pregunta, una IPS que realiza exámenes de alcoholemia, ¿este ingreso estaría grabado? ¿Cómo se financian los exámenes de alcoholemia? Es la pregunta. ¿Con qué recurso? La pregunta es la solo es pregunta. esto. Sí. No, sí, que nos aclare con qué se financia. Si son privados, si financian con recursos de aseguradora, con recursos privados, entonces habría que pagar el impuesto. Pero si se financian con recursos del sistema, entonces no habría que pagar el impuesto. Fíjense que ese es uno de los criterios orientador, en consonancia con lo que estableció el inciso quinto del artículo 48 de la Constitución. Es lo que finalmente es el criterio orientador de la decisión del cambio de jurisprudencia del 2019. Adelante. Bueno, entonces, otra pregunta. Jorge Gómez dice, si una IPS facilita sus instalaciones para la prestación de un servicio por un profesional externo para que éste atienda pacientes y la IPS cobra al profesional por el uso de sus instalaciones, ¿este cobro sería sujeto de industria y comercio? Sí, claro, es un ingreso que se financia con los recursos del profesional que que utiliza el espacio. Es un arrendamiento de espacio, un arrendamiento de oficina, como se llame, es un ingreso que no goza de la exoneración en caso de la IPS y que debe pagar impuestos de comercio sobre ello. No estoy metiendo en el tema de arrendamiento. En el tema de arrendamiento de bien inmueble es un tema de los asuntos problemáticos en materia del impuesto. Si se arrienda una oficina propiamente dicho, entonces estaríamos frente a un arrendamiento de inmueble. Si es un arriendo o un subarriendo, estoy partiendo para la respuesta a esta pregunta que se trata de un subarriendo, pero no es un arrendamiento de un bien inmueble en forma particular y concreta. ¿Ves? Nos acaba de llegar una nueva pregunta de Eliana Pérez. Nos dice, buenos días, si contablemente no se encuentran clasificados los ingresos en POS y no POS, ¿qué sugerencia o recomendación existe para hacer esta depuración? ¿Existe alguna sanción por parte del municipio por no manejar la contabilidad de esa manera? Pues yo creería que a partir del año grabable 2020 es obligatorio hacer esa clasificación, ¿cierto? Y para los años anteriores, en caso de que usted decida pagar, si no tiene, porque no puede dar efectos retroactivos a esa sentencia, no tenía la contabilidad o su sistema de información contable preparado para hacer este tipo de clasificaciones, entonces la información sencillamente no la tiene separada en ese tipo de cosas, lo que al final del día puede hacer es un certificado de contador o revisor fiscal en los términos del artículo 777 del Estatuto Tributario, norma de procedimiento, y que se aplica a las entidades territoriales por aquel mandato del artículo 59 de ley 788 del 2002. Nos llega una última pregunta por parte de Julián Arango. Adelante. Y es loable argumentar que el efecto de la sentencia Ito es interpartes, con el objetivo de defender los años anteriores y solo aplicar la tesis desde 2020. Ese tema, yo no diría de los efectos de la sentencia, porque aquí estamos frente a una jurisprudencia. Tenemos 3 sentencias sobre un mismo punto de derecho en la misma decisión, en la misma vía. Entonces, esto ya constituye jurisprudencia, ¿cierto? Y si se quiere, vinculante, ¿cierto? Esa discusión puede ser vinculante o no, la jurisprudencia, ¿cierto? Ya constituye un precedente judicial, si el precedente judicial es vinculante, yo creería que es un precedente judicial hoy vinculante, ¿cierto? Y que no sería viable, más que loable, no sería viable argumentar que el efecto de la sentencia es solamente interparte. Eso de una parte. Y de otro es que si va al Consejo de Estado, si tú desconoces esa interpretación y vas al Consejo de Estado con otra interpretación, ya sabes cómo te van a fallar. Entonces, considero que en aplicación del artículo 230 de la Constitución, tal como ha sido modificado, ¿cierto?, por la Corte Constitucional en relación con las sentencias del artículo 230 y total de la jurisprudencia y el precedente judicial,
esas sentencias, esa jurisprudencia del 2014, del 2019, constituye precedente judicial y no es solamente oponible a las partes, sino que es criterio orientador para aplicar o para actuar hacia adelante. ¿Más preguntas? Doctor Norbey, ya no hay más preguntas. Bueno, de mi parte no me queda sino agradecerles y reiterarles nuevamente que los planteamientos hechos acá son de mi entera responsabilidad y reitero, no vincula ni a ninguna de las empresas que estamos comprometidas o que patrocinaron este evento. Muchísimas gracias de mi parte y un feliz día. Dora, te doy la palabra. Sí, no nos queda más que darles las gracias al doctor Norbey por compartir con todos nosotros su conocimiento y a todos los que nos acompañaron. Esperamos nos sigan acompañando en estos espacios que estamos ofreciendo para todos ustedes. Asimismo, les comentamos que este video quedará en nuestros canales de YouTube. Feliz día para todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Dora, y finalmente ofrezco disculpas nuevamente por los temas tecnológicos, por la caída del internet que es incontrolable en estos espacios. Muchísimas gracias. Feliz día. No, gracias a Gracias, ustedes. Dora. Feliz día. Chao. Chao.